¿Alguna vez has escuchado el nombre de Germán Suárez Flamerich? Cuando uno revisa la historia política venezolana de comienzos de los años 50, aparece un nombre que suele pasar desapercibido. No era un militar, no encabezó golpes de Estado ni dio discursos encendidos, y aún así fue presidente. Ese nombre es Germán Suárez Flamerich. Nació el 10 de abril de 1907 en la casa número 85, entre las esquinas de Miracielos y Hospital, en la parroquia Santa Teresa de Caracas. Fueron sus padres Jesús María Suárez y Clorinda Flamerich. Su abuelo paterno fue Francisco Flamerich Carbonell, comerciante catalán que se radicó en Venezuela en 1858. Suárez Flamerich no venía de los cuarteles, venía de las aulas, de los libros, del derecho y de la historia. Era abogado intelectual, diplomático, un hombre formado, respetado en círculos académicos, con una amplia biografía de la cual poco se habla y poco se conoce, ya que solo fue el títere de una junta militar. En noviembre de 1950, Venezuela entra en una etapa crítica. Carlos Delgado Chalbuc, presidente de la junta militar, es asesinado. El poder queda en el aire, el país está en shock. En medio de ese vacío se necesita una figura que calme las aguas. Ahí aparece Suárez Flamerich. Es nombrado presidente de la Junta de Gobierno, formalmente como el jefe de Estado. En los papeles, el máximo representante del Poder Ejecutivo. Pero la historia rara vez se decide solo en papeles. Mientras Suárez Flamerich ocupaba la presidencia, el verdadero poder estaba en otro lugar, en el Ministerio de Defensa, en los cuarteles, en la figura de Marcos Pérez Jiménez. Suárez Flamerich era en muchos sentidos la cara civil de un poder militar, un rostro institucional que daba apariencia de legalidad a un régimen que ya estaba inclinándose hacia el autoritarismo. No tomaba las grandes decisiones, no controlaba las Fuerzas Armadas, no marcaba el rumbo político de fondo. Su función era otra: sostener el andamiaje jurídico, firmar decretos, representar el Estado hacia afuera, mientras el poder real se consolidaba detrás del telón. Durante su gestión se mantuvo una apariencia de transición, elecciones prometidas, instituciones funcionando y discursos de normalidad. Pero al mismo tiempo el control militar se hacía cada vez más fuerte. Después de su renuncia como presidente de la Junta de Gobierno, Suárez Flamerich decide retirarse de la vida pública en 1953. Él se traslada a Europa. Luego regresa a Caracas a principios de 1954, ya que en marzo de ese mismo año fallece su padre Jesús María Suárez. Continúa su ejercicio como abogado y limita sus actividades sociales a compartir con su familia y vuelve a practicar algunos deportes de su juventud como equitación y tiro blanco. Los fines de semana los pasa en su casa en la parroquia del Junquito. Cuando finalmente Marcos Pérez Jiménez asume abiertamente la presidencia en 1952, la figura de Suárez Flamerich se diluye. Él cumple su papel histórico y sale de la escena. Fallece en Caracas el 24 de junio de 1990, poco tiempo después de la muerte de su esposa Rosario.